Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Rafa González de tu canal Excel BI. En el video de hoy te voy a traer una técnica de cómo configurar la función que permite ordenar una tabla por medio de una columna para que ésta nos ordene códigos o sencillamente cadenas de texto alfanuméricas. Veamos un poco de qué se trata. Voy a abrir el archivo al cual nos vamos a conectar y que también te voy a dejar en la descripción de este video para que puedas seguir o hacerlo por tu cuenta o seguir las instrucciones que te voy a dar en este video. Y observen que tenemos una tabla que tiene una columna, puede ser una tabla de una sola columna, pueden ser varias columnas, sencillamente vamos a enfocarnos en aquella por la cual pretendamos ordenar la tabla por medio de una columna determinada. En este caso, lo que me interesa es que sepas la técnica de cómo referirnos a esa columna y ordenar cada uno de sus valores de forma lógica. ¿A qué me refiero con forma lógica? Cuando tenemos cadenas de caracteres o cadenas alfanuméricas, realmente tenemos cadenas de texto. Por lo tanto, el criterio de ordenación se va a hacer en función de esas cadenas de texto y el orden que esté predefinido en la herramienta donde nosotros estemos. En este caso, si, por ejemplo, aquí en Excel yo ordeno esa columna de orden ascendente, vamos a observar que no está ordenando a 1, a 2, a 3 como nosotros esperaríamos. Está ordenando a 1, a 10, a 11, considerando que los unos van primero, que los 2, que los 3 y así sucesivamente. Claro, tomando en cuenta que la A como tal va a estar de primero antes de la cadena numérica. Por lo tanto, ordena primero por la A, se ordena por primer carácter de cada uno de estos valores. Al ser todos iguales, obviamente va a ir al segundo carácter y se va a comparar con el segundo carácter de cada fila siempre y cuando lo tenga. Y en ese sentido va a ir ordenando por 1, por 2, por 3, siendo caracteres numéricos. Ok, si lo hacemos de orden descendente, también vamos a ver ese mismo comportamiento, solamente que en orden descendente. Si nosotros queremos que esto ordene a 1, a 2, a 3, a 4 y así sucesivamente en el orden lógico de los números que nosotros conocemos, entonces tenemos que hacerle algunos ajustes a esa función que ya vamos a ver dentro de unos segundos. Entonces vamos a simplemente darle control Z a estos valores para que quede como estaba configurado ya la tabla originalmente. Muy bien, a esto simplemente voy a cerrar lo que es este archivo para conectarnos entonces o irnos directamente a lo que es el Power Query. Aquí simplemente nos vamos, si ustedes se van a conectar por primera vez, obviamente van a darle aquí al conector de Excel, ya, y se van a ir a ese archivo de Excel que le estoy dejando aquí, que se llama fuente ordenar columnas alfanuméricas, en la carpeta donde ustedes guarden estos archivos, y vamos a irnos entonces al editor de consultas de Power Query. Ya yo estoy conectado a ese archivo y observen que tenemos los mismos valores en el orden que estamos conectando. Ahora bien, yo voy a hacer lo mismo que hicimos en el Excel, es decir, le voy a decir que ordene ascendente. Muy bien. Y vamos a enfocarnos un poco en la expresión que está en la barra de fórmulas para el paso filas ordenadas que se acaba de agregar. Aquí está utilizando Power Query la función Table Sort. Table Sort nos pide una tabla como primer argumento y esa tabla se la estamos indicando en qué variable o nombre de paso se encuentra. En este caso en el paso de navegación, que es el anterior, que para fines del código el motor M la ha nombrado ordenado alfanumérico -table. Vamos a enfocarnos ahorita en el segundo argumento. Ese segundo argumento nos solicita el criterio de ordenación y nos solicita a través de una lista. Es decir, dentro de una lista van a haber otras sublistas aquí que van a tener cada una de esas sublistas dos elementos: el nombre de la columna y el criterio de ordenación, es decir, ascendente o descendente. En este caso le estamos diciendo que sea ascendente. Si queremos cambiar a descendente, sencillamente hacemos una pequeña modificación aquí dentro de esta expresión y le ponemos orden descending, ¿ok? El ITALICS nos va a ayudar con eso. Por ahora quiero que se concentren en cómo vamos a ordenar esto, bien sea ascendente o descendente. Si ustedes observan, en esa sublista, al ser una sola columna en la que estamos en este momento ordenando, o un solo criterio de ordenación, observamos que el nombre de la columna se encuentra en una cadena de texto, es decir, ID, indicada en este primer elemento de esa sublista. Ok, ¿cómo hacemos entonces para ordenar esta columna de la forma en que queremos? Lo primero que haríamos, en todo caso, conociendo un poco, y voy a explicarlo de esta forma, sencillamente para que se note cuál es el andamiaje que debemos tomar en cuenta para simplemente hacerlo directamente dentro de la misma columna sin necesidad de agregar columnas auxiliares que nos permitan ordenar. Pero bajo un esquema normal, trabajando con la interfaz, agregaríamos en este caso una columna personalizada. A esa columna personalizada le voy a decir aquí números. Ok, le voy a poner números simplemente colocando un nombre. ¿Y qué le diríamos? Bueno, con la función TextSelect, vamos a seleccionar, ok,
los valores numéricos, solo los valores numéricos que se encuentran dentro de dicha cadena de texto. ¿Y cómo hacemos? Lo primero que tenemos que indicarle cuando estamos iterando es en qué columna se encuentran los valores de texto que queremos tomar en cuenta, a la cual le queremos extraer los valores que le vamos a indicar en el segundo argumento. Esos valores se encuentran en la columna ID. Por lo tanto, es la única que tenemos en este momento. Vamos a seleccionarla y luego agregamos el segundo parámetro que nos indica un select char llamado select char. Aquí es donde le vamos a indicar qué elemento o qué texto queremos extraer o seleccionar dentro del texto que le estamos indicando. Aquí no nos pide como any, porque puede ser, si es una sola cadena de texto, un solo texto, A, B, C, 1, 2, el que sea, se lo podemos indicar como texto. Pero aquí, en este caso, como van a ser varios, se lo vamos a indicar sencillamente con una llave, con un juego de llaves o una lista en este caso. Esa lista va a contener cada uno de los elementos que queremos decirle que seleccione. En este caso quiero los valores numéricos. Por lo tanto, yo le voy a indicar como tal que seleccione solamente aquellos valores que van desde el 0 como cadena de carácter y en orden secuencial de menor a mayor le voy a indicar que el último carácter es el 9. Solo existen 10 dígitos numéricos dentro de una cadena de texto, el 0 al 9. Por lo tanto, todo lo que vea como número que estén dentro de esta indicación los va a seleccionar. Ok, vamos a hacer eso primero. Vamos a cerrar el paréntesis de TextSelect. Vamos a decirles aceptar y observen que ahora hemos extraído solamente los caracteres numéricos desde dichos valores que se encuentran en la columna ID. Ok, pero esto no ha terminado aquí. Ahora nosotros tenemos que convertir esto, ok, en numérico para que así como tal lo pueda leer Power Query. Como toda esta expresión que acabamos de definir en realidad representa un valor ahora, un valor de texto, ese valor de texto, si es compatible, es decir, para ser compatible quiere decir que es un valor que puede ser convertido a número, en este caso sí, ¿ok? Porque es un carácter numérico, le vamos a decir la función numberFrom. numberFrom permite tomar un valor que pueda ser convertido en número y sencillamente lo va a convertir en un valor numérico. Ok, ya lo tenemos en valor numérico. Y ahora sí, bajo este criterio, ¿qué haríamos? Presionamos acá como tal y lo ordenamos de forma ascendente como queremos. Volvemos a tener un table sort. Claro, ya no tendríamos que incluir ese paso que incluimos en filas ordenadas. Simplemente les estoy diciendo aquí cómo lo haríamos desde el principio. Aquí ya ordenaría todas estas cadenas de caracteres del 1 al 37 y fíjense que ya nuestra columna se ordenaría de una forma más lógica. Ahora bien, luego de esto ya esta columna no nos sirve, por lo tanto nos quedaríamos solamente con la columna de ID. Por lo tanto la seleccionamos y le decimos quitar otras columnas. Y sencillamente ya tenemos nuestra tabla ordenada. Si ustedes ven el panel de pasos aplicados, hemos gastado o hemos invertido 3 pasos. ¿Ok? Esos 3 pasos los vemos aquí en personalizada agregada, que fue cuando agregamos la columna para extraer los valores numéricos y convertirlos en números. Luego ordenamos y luego quitamos la columna que faltaba. Muy bien. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a duplicar esta consulta, pero es para que sencillamente veamos el cómo se debe hacer sin necesidad de agregar esas columnas auxiliares. Esa misma lógica que ustedes vieron en este ejercicio anterior, la vamos a replicar, pero dentro de la misma función de table sort. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero me voy a ir al paso de personalizada agregada y sencillamente voy a eliminar hasta el final para que me elimine todos esos pasos adicionales que hicimos. Voy a quedarme como si hubiésemos ordenado la columna así como lo hicimos al principio. Muy bien, voy a cerrar esto aquí para ganar un poco más de espacio y podamos observar el código en toda su magnitud. Lo mismo que hicimos con el TextSelect y luego el numberFrom lo vamos a hacer ahora en este primer elemento de esa sublista que estamos haciendo. Vamos a borrar ese código ID, que ya se lo indicamos directamente como texto y él simplemente va a tomar los elementos de la columna y lo va a ordenar. Ahora bien, si yo le digo con la expresión each, le voy a decir que seleccione cada uno de los valores de la columna ID. De esta forma estamos haciendo lo mismo que indicarle simplemente el ID en cadena de texto. Por ahora todo está de la misma forma. Ahora, si no sabes ahorita o te confunde un poco la expresión each y quieres saber un poco más en profundidad de qué trata esta expresión, aquí te voy a dejar el enlace para que vayas al video donde explico los diferentes contextos donde each puede ser utilizada y por qué each es un syntax sugar de una función personalizada. ¿Ok? Te dejo aquí el enlace para que vayas y lo veas. Ahora bien, aquí lo que estoy diciéndole es vete a cada elemento de la columna ID. Perfecto, lo dejo la columna tal cual como está. Ahora aquí es donde vamos a decirle que seleccione el texto tal cual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Hacemos TextSelect, le decimos que el texto es cada elemento que tome de aquí, de esa columna, y sencillamente agregamos otra vez nuestra lista que va desde el 0 en cadena de carácter
hasta el 9. Vamos a cerrar el paréntesis de TextSelect y ya sabemos que sencillamente bajo este esquema va a permanecer lo mismo porque no le estamos diciendo más nada. Le estamos diciendo toma los números nada más, pero los números siguen siendo cadenas de texto. Por lo tanto, se siguen comparando de la misma forma. Ahora bien, a este es que le vamos a decir ahora que lo convierta en número una vez extraídos los valores numéricos de una cadena de texto. Vamos aquí al final, vamos a agregarle ese paréntesis y observen ahora que al validar, miren cómo se está ordenando nuestra columna alfanumérica. Con simplemente aplicar esa misma expresión que hicimos agregando una columna y luego eliminarla porque ya no nos sirve, hemos hecho lo que es nuestra ordenación de forma lógica. Ahora, si la queremos de forma descendente, ustedes van aquí a cambiarle a orden descending y van a ver entonces que hace lo mismo, pero ahora de forma descendente. Y esto ya toma un poquito más de lógica. Ok, esto en cuanto a cadenas alfanuméricas, pero fíjense que tenemos puro código A. ¿Qué pasaría si nosotros agregamos códigos que tengan otra letra? Que no sea A, sea por ejemplo B o C, manteniendo también ese tipo de formalidad alfanumérica al final del código. Fíjense, aquí ustedes van a encontrar una tabla dentro de que les estoy dejando los archivos base que les estoy dejando dentro de la descripción, que tienen una serie de otros códigos que empiezan por B y por C y los códigos finales que son numéricos. Muy bien, eso lo vamos a agregar a la tabla como tal que estamos trabajando como fuente. Por lo tanto, yo me voy a ir aquí, voy a abrir ese archivo, vamos a irnos a esa tabla auxiliar, sencillamente vamos a seleccionar en la tabla auxiliar, vamos a seleccionar cada uno de esos valores, control C, nos vamos a la tabla y resulta que la tabla ha crecido como tal en esos nuevos códigos. Ok, tenemos esta misma tabla, vamos sencillamente aquí a guardar este archivo, voy a cerrarlo y voy a actualizar el editor de consultas de Power Query. Vamos a ver qué pasa. Antes de eso, vamos a cambiarlo de nuevo a orden ascendente, como lo teníamos al inicio. Muy bien. Y fíjense, ya lo he actualizado. Se ha actualizado y fíjense lo que está pasando. C1, A1, B1, A2, C2, C3 y así sucesivamente. B10, 10, 11. ¿Qué está pasando aquí? Que nosotros estamos diciéndole que todavía se base en los números que se encuentran en cada uno de esos códigos. Y Power Query está tomando una determinación interna y ordenándolos. Primero tomó la C, después la A, después la B y tampoco tiene una lógica. Ok, si nosotros quisiéramos ordenar eso solamente por los números, sin importar la letra que tenga, en qué orden se encuentra la letra, estamos totalmente claros de que esto también nos puede servir. Pero ¿qué pasa si yo quiero que también ordene A1, B1, C1 o simplemente primero todos los códigos A y luego todos los códigos B? ¿Ok? Todos los códigos C después y así sucesivamente, manteniendo el orden numérico lógico. Tenemos que agregar entonces una nueva lista. Y en el orden que agreguemos esa nueva lista es en el orden del criterio que va a tomar primero. Muy bien. Si yo quiero que primero tome y se base primero en las letras y luego de las letras si tome cada uno después de los caracteres numéricos, entonces nosotros tenemos que agregar una nueva lista aquí. Antes de la lista que hicimos, agregamos esa lista, ¿ok? Fíjense ahí que estoy agregando una nueva lista. Sencillamente dentro de esa nueva lista también le podemos indicar la misma columna. Entonces, yo en este caso, lo único que vamos a hacer es un pequeño cambio. Voy a copiar este mismo código que vemos aquí dentro de las otras sublistas. Muy bien. Lo voy a copiar simplemente para ganar un poco más de tiempo. Aquí le vamos a hacer unos cambios. Vamos a borrar la función numberFrom. Ok, vamos a decirle aquí que quite el último paréntesis que correspondía a numberFrom y nos quedamos con el TextSelect, pero en este caso no vamos a tomar los números. Ahora le voy a decir que tome las letras y como todas son en mayúscula, sencillamente le voy a colocar la A mayúscula y en orden secuencial hasta la Z mayúscula. Ustedes dirán, bueno, pero si nada más está A, B, C y no hay más de la C en adelante, igual ya le estoy diciendo que lo seleccione, en todo caso si la encuentra, porque pueden crecer más en código, Z, puede haber la Y, puede haber la X, uno nunca sabe. Entonces vamos a tenerlo de una vez de esa forma. Aquí le estoy diciendo entonces que tome solamente los caracteres alfabéticos y luego que ordene por caracteres alfabéticos de forma ascendente o descendente, la que yo decida. Ahí sí le voy a decir que luego se vaya a los caracteres numéricos y ese sea su segundo criterio de ordenación. Si le damos validar, observe ahora cómo cada uno de los caracteres A, B, C se encuentran en ese mismo orden y luego ordena por los valores numéricos y tiene la lógica que nosotros deseamos. Creo que hasta aquí podríamos entender este ejercicio. Si nosotros queremos entonces que primero tome los números y luego se base en las letras, sencillamente lo que tenemos que hacer es cambiar de posición esta sublista y colocarla después del criterio numérico. Y eso haría, fíjense, voy a decirle control X aquí, obviamente vamos a borrar esa coma que está acá, muy bien, y la vamos a colocar como segundo elemento
o segunda sublista de la lista principal de ese segundo parámetro. Observen que ya hemos invertido el orden de criterio. Ahora vamos a decirle validar y observe que aquí ahora sí A1, B1, C1, primero ordena por número y luego se basa en el orden por el carácter alfabético. Bien, y como último dato, estas, y simplemente para recortar código, estas expresiones de orden ascending y orden descending pertenecen a un grupo llamado enumeradores. Los enumeradores son instrucciones adicionales que se utilizan dentro de funciones para establecer unas instrucciones adicionales. Existen muchos enumeradores dentro del lenguaje M. Ahora bien, como enumerador nosotros podemos sustituirlo por un valor numérico en vez de la expresión como tal. Esos valores numéricos ya vienen previamente definidos y lo puedes encontrar como tal en la documentación oficial de la Microsoft, que te voy a dejar también en el link para que vayas a ese enlace y puedas evaluar esos enumeradores y cuál código le corresponde. Esos códigos van con base 0, es decir, desde 0 en adelante, dependiendo cuántas expresiones existan dentro de los tipos de enumeradores. En este caso, los tipos de enumeradores de ordenación tienen dos, ascendente y descendente, por lo tanto se le asignarían los valores 0 y 1. Siendo el 0 el valor ascendente. Es decir, si yo sustituyo aquí ascending por 0 y aquí también ascending por 0, ¿ok? Estoy recortando código y está haciendo exactamente lo mismo. Si lo queremos descendente, entonces, o el que queramos descendente, colocamos el 1 o colocamos el 1 aquí también, por ejemplo. Y ya observen cómo lo hace de forma descendente. Bien, y hasta aquí es lo que te quería explicar y traer en este video de criterios de ordenación. Si te gustó, por favor, recuerda dejarme y regalarme un like. Comenta si es tu deseo qué te pareció este ejercicio. Si quieres ver otros criterios de ordenación de columnas, también puedes colocármelo ahí en los comentarios y yo gustosamente lo evaluaré para hacer un video nuevo. No te olvides, por favor, de compartir este video a aquellas personas que tú consideres que les sea de utilidad. Y no me queda más que darte las gracias, despedirme, pedirte que te suscribas si aún no lo has hecho. Es fácil, dale al botón de suscribir y si quieres activa también la campanita para que cuando haya nuevos videos te notifique que hay un nuevo video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces.